estamos, presidente. Bien, muchas gracias, Soledad. ¿Tenemos cuenta? No, presidente, no hay cuenta. ¿No hay cuenta? Salvo la excusa del señor Walker, la persona que falleció su suegro, él se excusa a asistir a la invitación que se le formuló para presentar hoy día en la comisión su informe. Llegó también una respuesta de la Superintendencia de Pensiones al oficio que se le despachó ayer, consultando su opinión sobre el artículo 5 que se propone incorporar en el proyecto sobre el mercado financiero, con una indicación del senador Montes, en que responden que no tienen observaciones que formular a la redacción de ese artículo. Ya. Muy bien, vamos a darle la bienvenida entonces también a don Guillermo Tagle. Ha tenido la Muchas gentileza de gracias. acompañarnos. Don Guillermo, y a Catherine también, que está acompañándonos, y algunos de nuestros asesores que deben estar por ahí. La idea que teníamos, don Guillermo, a propósito de el conocimiento del proyecto de ley que moderniza o introduce modificaciones al mercado financiero, era poder conocer la opinión suya o de la experiencia que tienen con respecto a el tema de las inversiones y qué efectos puede generar o produce este proyecto en un mercado con el cual ustedes trabajan diariamente. Hay inquietudes o ha habido opiniones en el sentido de que esta introducción puede significar un mayor riesgo para las inversiones, o a la inversa, algunos creen o dicen públicamente que no va a tener efecto alguno. Entonces nos interesaba a nosotros conocer un poco más en la práctica cómo opera el sistema, cómo lo ven ustedes, y bueno, y ojalá, más allá de su exposición, los colegas puedan hacerle consulta respecto de las dudas que tengamos. Así que le ofrezco la palabra a don Guillermo. Muy bien, muchas gracias, presidente, por la invitación. Muy grato para mí poder estar aquí con ustedes. La verdad es que, como algunos pueden conocer algo de lo que he hecho en mi vida, le he dedicado muchos años de mi historia al desarrollo del mercado de capitales en distintas instancias, colaborando también directamente con el Ministerio de Hacienda en mi condición de presidente del Consejo Consultivo Asesor para materias de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda. Y hemos trabajado mucho en estos temas en distintos ámbitos. El primer punto que me parece muy relevante destacar, quizás para iniciar la conversación, y les pido las disculpas por no haber traído una presentación formal, recibí la invitación ayer por la tarde, por lo tanto no alcancé a preparar algo especial para haberles presentado, pero cuando se inicia la crisis de la pandemia y la crisis económica que está viviendo Chile, hemos tenido muchos la sensación de que en esta oportunidad el mercado de capitales y el mundo de inversionistas institucionales privados tiene herramientas y capacidades relevantes para ayudar a Chile a salir de esta crisis. Si hacemos un comparable con lo que pudo haber sido la crisis del año 82-83, donde el país prácticamente quebró en sus finanzas públicas y privadas, no existía esta fuerza de inversionistas institucionales con recursos disponibles, que además tienen por objeto buscar buenas rentabilidades y aunque las experiencias pasadas no siempre se repiten, cualquiera que pudo haber invertido en cualquier cosa en el año 82, 83, 84, las rentabilidades que se dieron en las décadas siguientes hicieron de eso muy buenas inversiones. Chile tiene a la fecha activos del rango de los 300.000 millones de dólares administrados por inversionistas institucionales locales. 300.000 millones de dólares compara con las reservas del Banco Central, que al inicio de esta crisis eran del orden de 39.000. O sea, estamos hablando de que los inversionistas institucionales locales gestionan activos por casi 10 veces las reservas del Banco Central. Invertido obviamente en forma diversificada en distintas partes del mundo, pero ese es un músculo muy relevante que está disponible y que podría, con las herramientas de política adecuada, poder ser usado especialmente en el rescate de las empresas más grandes que a lo mejor la política pública le cuesta poder definir mecanismos para intervenir. En ese proceso, una de las herramientas claves para que este flujo de capitales desde donde está invertido en el mundo institucional privado pueda llegar
a empresas que tienen alguna necesidad puntual, obviamente se necesita agilidad. Hay muchos procesos que hoy día con tecnología y con buenas herramientas podrían ser realizados en mucho menor plazo. Y por eso una de las virtudes de este proyecto que está en discusión en este minuto, desde mi punto de vista, es todo lo que tiene que ver con facilitar el proceso de que emisión de instrumentos que normalmente se han hecho en el mercado, de emisores que normalmente han ido al mercado, pero que, por ejemplo, frente a una necesidad de liquidez, no tengan inscrita una línea disponible para colocar. El proceso regular puede tomar desde 3 meses a 6 meses, dependiendo de la cantidad de información que se pida en idas y vueltas entre la CMF, los asesores y el emisor. Cuando la verdad es que muchas veces se trata de emisores que ya están inscritos en el registro de emisores de oferta pública, que ya han hecho emisiones en el pasado, que van a hacer emisiones nuevas que no van a ser muy distintas a las anteriores, y que por lo tanto podría haber un proceso de inscripción semi-automática. Eso se usa actualmente en la Comisión de Mercado Financiero, por ejemplo, para lo que se refiere a los reglamentos de los fondos de inversión nuevos que va a colocar cualquier agente del mercado. Se le traspasa a la gente la responsabilidad de que el reglamento contenga todo lo que tiene que contener, y por lo tanto lo que hace la Administradora General de Fondos, que va a colocar un fondo nuevo en el mercado, es que deposita el reglamento en la Comisión de Mercado Financiero, se hace responsable de que su contenido contiene todo lo que la reglamentación exige que tenga, e inmediatamente depositado el reglamento, las cuotas del fondo se pueden colocar. Mecanismos parecidos para la colocación de bonos, nos parece que podrían perfectamente funcionar, especialmente para empresas que tienen historia, y en donde obviamente el emisor junto con sus asesores tendrán que ser responsables, y la CMF tendrá las atribuciones de revisar eso que fue depositado, y que si encontró cualquier cosa que no se ajusta a lo que corresponde, tendrá el emisor que hacerse responsable de lo que haya hecho mal. Pero por eso que creemos que acortar plazos es una herramienta esencial para poder usar la experiencia de lo que tenemos en nuestro mercado, y que empresas que, por ejemplo, hoy día todavía no se han inscrito en el registro de oferta pública, de emisores de oferta pública, pero que producto de toda esta crisis se dan cuenta que en realidad van a necesitar acudir al mercado para poder levantar recursos, que puede haber inversionistas con ganas de levantar recursos. En realidad, sobre todo si hablamos de un emisor no inscrito aún en el registro de emisores de oferta pública, el plazo puede tomar de 6 a 8 meses el poder llegar a completar todos los requerimientos para poder acceder al mercado. Hoy día los fondos institucionales chilenos, compañías de seguro, AFP y fondos mutuos, deben tener fácilmente unos 30, 40 mil millones de dólares invertidos en instrumentos que prácticamente no generan retorno. Son instrumentos del Estado, instrumentos de emisores privados de primera categoría, que generan muy baja rentabilidad y que podrían tener interés de poder participar en inversiones que sean un poco más rentables y que generen mejores retornos para el largo plazo. Entonces, hay recursos, hay instrumentos, hay experiencia, y hay un proceso que por diversas razones toma mucho tiempo en que se pueda materializar. Por eso todo lo que está contenido en este proyecto que se está revisando y que dice en relación con acelerar los procesos y con darle facultades a la CMF para, por ejemplo, un proceso de inscripción automática para cierto tipo de instrumentos estándares, yo creo que es de gran ayuda para el desarrollo del mercado de capital en general y para la crisis en particular que estamos viviendo en este momento. Un segundo tema que yo creo que vale la pena mencionar es todo lo que tiene que ver con la participación de inversionistas institucionales en instrumentos alternativos. Instrumentos alternativos son instrumentos de deuda privada, podrían ser también inversiones en el sector inmobiliario, pueden ser inversiones en empresas que no están listadas en bolsa, para las cuales, especialmente lo que se refiere al régimen de inversiones de los fondos de pensión, normalmente se hace a través de terceros, que se les delega el mandato de administración de los recursos en esas clases de activos. Podría ocurrir que sean los mismos inversionistas institucionales los que inviertan directamente en los instrumentos tipo deuda privada de acreedores locales, pero
pareciera ser que es más razonable que haya un tercero por la diversificación que ese tercero produce y por la mitigación que produce también en cuanto al riesgo reputacional, por cuanto es el administrador general de fondos que administra el fondo, el que va a tener que ser responsable de cualquier contingencia que pueda ocurrir con quien haya hecho uso de los recursos que se le prestaron en instrumentos no clasificados o instrumentos no registrados públicamente. Por lo tanto, incrementar el límite de inversión en fondos alternativos nos parece también una medida interesante porque permite generar más recursos disponibles para financiar empresas que puedan ser viables, ser atractivas en el largo plazo y estar teniendo requerimientos de liquidez en el corto plazo para enfrentar esta crisis. En términos de órdenes de magnitud, en realidad las cifras de lo que administra el sistema de pensiones, los más o menos 200.000 millones de dólares, son cifras que le quedan muy grandes a Chile. Chile es un país bastante pequeño en relación, tiene casi una deformación muscular, así cuando un disparador de balas se dedica a entrenar balas y desarrolla un brazo y no desarrolla el otro. En el sistema financiero chileno hemos desarrollado estos fondos de pensiones que tienen una cantidad muy relevante de recursos y por lo tanto cada punto porcentual de la cartera total representa hoy día más o menos 2.000 millones de dólares. El plan de ayuda completa que ha estado anunciando el gobierno por distintos canales habla de 12.000 millones de dólares de ayuda, 2.000 millones de dólares para algunos temas como el laboral. Aquí estamos hablando, cuando se dice pasemos de 15 a 20% en fondos alternativos, hablamos de 10.000 millones de dólares que podrían estar disponibles para invertirse en fondos alternativos. Es importante tener en cuenta que el límite de inversión en fondos alternativos, el sistema de AFP lo ha usado fundamentalmente para diversificar sus inversiones y acceder a mejores retornos, en general en instrumentos fuera de Chile, lo cual tiene una lógica de diversificación y también de riquezas alternativas y de tamaño de inversión. La expansión del límite de inversión en fondos alternativos probablemente va a continuar en esa dirección. Los fondos de pensión a la fecha han hecho uso bastante extenso de la medida que se les ha ido abriendo el espacio para invertir en fondos alternativos, porque en general en el mundo los inversionistas de largo plazo, inversionistas que tienen que generar retornos en tiempos amplios, suelen usar porcentajes relevantes de inversión en instrumentos de este tipo. Es normal encontrar el porcentaje en el rango del 30%, encontrar situaciones quizás que son las más extremas que uno conoce en nuestro país, que es, por ejemplo, la comunidad de fondos de pensiones canadienses, que son inversionistas activos en los proyectos en que se involucran, y en el caso de Chile son gestores de varias de las grandes compañías chilenas, por ejemplo, en el rango en el mundo de infraestructura, en el mundo de transmisión de energía. El caso de los inversionistas canadienses van incluso bastante más allá que los chilenos y se involucran directamente en desarrollo de actividades empresariales fuera de su territorio, cosa que para el caso de Chile probablemente sería un poco difícil de considerar. Pero que ampliando el límite de inversión en fondos alternativos, una parte de esa ampliación de límite pueda ser usada en instrumentos en Chile, claramente también podría ser una ayuda para el financiamiento de empresas de mayor tamaño, especialmente todas las que son empresas de más de 1 millón de UFs y que a la fecha todavía no tienen un proyecto de ley específico que les ayude, como es el FOGAPE. Podría el mercado privado tener acceso a financiamiento de recursos del mundo institucional. Respecto del apetito de riesgo, yo me atrevería a decir 2 o 3 cosas. Primero, hoy día claramente hay una necesidad de aumentar la rentabilidad de los fondos que se están administrando en Chile, que se ilustra en casos específicos que han ocurrido en estas últimas semanas. Por ejemplo, hay varios emisores de muy buen nivel en Chile que han hecho colocaciones de bonos en el último mes y que en realidad han colocado bonos por cifras significativas y que han logrado tasas de rendimiento en el rango desde UF más 1,2% hasta UF más 1,7%. Los mejores en términos de rentabilidad. Cuando uno
en la empresa que yo trabajo principalmente, somos asesores de emisores que colocan bonos, y normalmente, comentario que siempre le hacemos, evidentemente que para un emisor es muy atractivo financiarse a esos costos de financiamiento. Siempre nosotros le hacemos la reflexión de que tengan en cuenta de que al otro lado de ese financiamiento están compañías de seguro de vida, que es en base a esa tasa de rentabilidad fijan la tasa de renta vitalicia que le están dando a los quienes se están pensionando en ese momento. Y después están los afiliados al sistema de pensiones que tienen que acumular rentabilidad y por lo tanto son los que le están brindando financiamiento a costos muy bajos. Cuando uno mira la curva de oportunidades que tienen de invertir los fondos de pensión, uno dice en realidad es bien probable que se podría estar dispuesto a ir aumentando algunos puntos más de riesgo, que es lo que hacen los fondos canadienses cuando vienen a Chile y se compran una carretera o se compran una línea de transmisión de energía. Obviamente están asumiendo más riesgo, pero están asumiendo más riesgo con la esperanza de obtener mejor rentabilidad y poder pagar las pensiones que esperan sus afiliados en Canadá. En el caso de Chile, la inversión en instrumentos alternativos, la inversión en instrumentos con un poco mayor riesgo, también es un factor que puede enriquecer la frontera de posibilidades que las administradoras de fondos de pensión puedan considerar e ir aumentando marginalmente la rentabilidad que puedan obtener de esos fondos. Cuando uno mira las cifras y ve estos 10.000 millones que representaría el pasar de 15 a 20% respecto a los 200.000 que administran, en realidad es un montón de plata. Pero yo no esperaría que se haga uso de todo ese. Primero es el Banco Central, tiene que ir viendo cómo va graduando los límites. Hizo una revisión hace poco de cambios bastante marginales. Las administradoras de fondos de pensiones estaban bastante topadas en el monto máximo que podían usar estos límites. No a lo mejor en el monto invertido, sino que en el monto comprometido. Es importante tener en cuenta que los fondos alternativos normalmente la forma como funcionan es que hacen un levantamiento de capital donde lo que obtienen es compromisos de inversión de parte de quienes van a ser sus futuros aportantes. Y de ahí empiezan a desarrollar proyectos y en la medida que van desarrollando los proyectos van llamando el capital. A las AFPs obviamente que les limita el monto de compromiso que pueden tomar porque ese compromiso es el firme y va a llegar un día que se los van a pedir, por lo tanto han estado bien topadas en esos límites, invirtiendo a nivel global en fondos alternativos en todas partes del mundo. Por eso es que esperaría que de aprobarse este proyecto y hay un incremento gradual, es que una parte va a seguir diversificando internacionalmente las inversiones en fondos alternativos y una parte podrá quedar en el mercado doméstico. Como las cifras son grandes en relación al tamaño de nuestra economía, es que de los 10.000 millones que representa subir los 5 puntos de un golpe, si hay 1.000, 2.000 millones que se inviertan en fondos locales, la verdad es que ya es mucha plata para compañías que no son de las más grandes en las cuales se invierte directamente. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un espacio para que una parte de la cartera de los fondos de inversión institucionales locales se destinen a esa clase de activos. Último comentario que quería hacer específicamente respecto al proyecto para poder después abrir a preguntas y contestar cualquier inquietud que yo sea capaz de responder, es respecto de lo que se dice en relación a las compañías de seguro. Las compañías de seguro de vida, que también tienen al otro lado de su balance a los pensionados que han tomado rentas vitalicias, obviamente que tienen una situación financiera muy delicada y que requiere ser protegida. Y por eso la cobertura patrimonial que tiene alguna compañía de seguro es algo que hay que monitorearlo muy de cerca, y también hay exigencias muy relevantes de completar el patrimonio si es que se producen fluctuaciones por alguna razón en ese patrimonio. Estamos enfrentando tiempos de alta volatilidad, tiempos de mucha incertidumbre en mercados financieros, y efectivamente también me parece razonable que se aplique cierta gradualidad, ciertos criterios respecto de cómo la CMF adecúa el proceso con el cual le exige a las compañías de seguro que enteren el patrimonio que tienen que tener para cumplir con los estándares de cobertura, porque pueden producirse situaciones puntuales complejas. La verdad es que una
insolvencia de una compañía de seguro de vida genera un problema mayor para los pensionados que estén detrás de esa compañía, para el Estado que tiene que entrar a intervenir en el proceso, y por lo tanto aplicar cierta gradualidad y que la CMF sea la que pueda ir matizando la implementación de cuándo y cómo se exige esa cobertura, parece también razonable. Lo mismo que también es razonable que si una compañía entra en ese tipo de procesos se limite su capacidad de distribuir dividendos, y son cosas que nos parecen desde el punto de vista del mundo privado razonables de hacer para administrar el impacto de esta volatilidad de corto plazo, que esperamos sea relativamente de corto plazo, en los estados financieros de las compañías de seguro. Ese es un resumen rápido de la impresión de este proyecto, por lo tanto yo les diría en forma concreta, para mí de las cosas más positivas que tiene este proyecto es acelerar el uso de los instrumentos existentes, y eso es válido para la emisión de bonos, es válido para las juntas de accionistas, es válido para la emisión de bonos convertibles. Un bono convertible es un instrumento de deuda que requiere que al mismo tiempo se apruebe un aumento de capital. De acuerdo a cómo está estructurado el proceso hoy día para que una empresa pueda emitir un bono convertible, que es una deuda que va a tener la opción de convertirse en capital, se necesita hacer las dos cosas, emitir los bonos y aprobar el aumento de capital. La suma de esos, en realidad si uno se va por bloques, hoy día como está definido el proceso, y por eso se ha hecho muy pocas veces en Chile, hay como 2 o 3 experiencias de compañías que han emitido bonos convertibles en la historia. Es porque en realidad el proceso es complejo, y porque la emisión de las acciones que van a dar derecho a la conversión tienen que pasar por un periodo de oferta preferente. Ese periodo de oferta preferente no las hace disponibles para la conversión sino hasta que haya terminado el proceso de oferta preferente. Se genera la incertidumbre si van a haber acciones o no van a haber acciones. Por eso esta cláusula que está puesta en el proyecto de que se puede hacer en una junta de accionistas el proceso completo, es decir, aprobar la emisión de los bonos, aprobar el aumento de capital, y que incluso en ese mismo acto haya accionistas que puedan decir, nosotros vamos a apoyar esto y por lo tanto ponemos a disposición nuestras acciones con nuestros derechos preferentes para que desde el momento cero ya se sepa que hay acciones disponibles para la conversión cuando ella ocurra. Permite que el plazo de a lo mejor de 8 meses o más que tomaría hoy día hacer un proceso de emisión de bonos convertibles quede compactado a lo mejor a 1 mes y medio, 2 meses, y por lo tanto el instrumento se pueda convertir en viable. Un ejemplo para terminar, cuando se inicia esta pandemia y algunas compañías, como fue el caso de Codelco, ven que pueden tener algún tipo de urgencia de liquidez, y para prepararse acuden al mercado internacional a levantar financiamiento. Codelco hizo una emisión de un bono 144A en el mercado internacional, por el cual levantó del orden de $800 millones, y según la información que me ha tocado recabar, desde el día que se tomó la decisión en el directorio, y no sé si ese mismo día o al día siguiente, se le instruyó a estudios de abogados que les prepararan la documentación para hacer la emisión, hasta que Codelco tuvo en su caja depositada los $800 millones que levantó, transcurrieron 25 días. En 25 días, desde que se tomó la decisión en el directorio a que los fondos estaban disponibles para la compañía. Eso ocurre en los mercados internacionales. Es un proceso estándar, con una documentación estándar, que inversionistas institucionales conocen, y por lo tanto, y con un emisor que también es conocido, porque ya ha ido al mercado muchas veces, y por lo tanto en 25 días logra completar una operación. En Chile, dentro del mercado local, no tenemos ningún emisor que pueda hacer una cosa de ese tipo partiendo de cero, es decir, de no tener registrada una emisión de bonos, para una línea de bonos ya en la CMF para poder levantar el capital. El mínimo es como 3 meses, y para empresas nuevas, como les decía antes, podemos llegar a 8 meses, 9 meses, hasta que se accede al mercado. Entonces, me parece que este proyecto va en la dirección positiva de acelerar y acortar procesos. Representa un desafío para la CMF, obviamente. El proyecto en varias partes dice que la CMF tendrá que reglamentar. Yo creo que el mandato desde el Poder Legislativo al regulador de que esa definición de procesos se haga en forma rápida y eficiente y funcione,
yo creo que es vital para que este proyecto se implemente y no quede como una buena intención y que después los procesos internos de la CMF no permitan que se termine depositando el registro del bono y colocándose en un día, como dice el proyecto, sino que se pidan todo tipo de revisiones, etcétera, que hagan inviable la ejecución de un proyecto de esta naturaleza, que yo creo que es muy positivo para Chile, para el desarrollo del mercado de capitales y para que a su vez el mundo institucional aporte a la solución de esta crisis con buenas oportunidades de inversión. Muchas gracias, don Guillermo. Ofrezco la palabra a los colegas que quieran hacer algún comentario o consulta o manifestar alguna inquietud. Senador García y senador Monte. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la exposición de don Guillermo Tagle. Yo personalmente la encuentro muy importante y muy clara. Quería hacerle una consulta porque me llamó la atención que dijo que habían empresas que para poder financiar recurrían a la emisión de bonos y que los estaban colocando me pareció que dijo entre 1,2 y 1,7 digamos, de colocaciones recientes. Esa era, digamos, la tasa de interés que pagan y, por supuesto, la rentabilidad que obtienen estos instrumentos de inversión. Y agregó que eran recursos de financiamiento relativamente baratos, por lo menos yo eso lo entendí. Entonces, ese 1,2, 1,7, yo me imagino que lo tengo que comparar con el hecho de que si me voy a otra fuente de financiamiento, como sería el sistema bancario. ¿Cuál es la comparación respecto de tasas? Porque yo por lo menos tengo una gran duda respecto de cuál es el monto o mejor dicho, a qué tasas se están prestando hoy día los bancos. Y creo que además esta pregunta es bien válida porque dado que los bancos centrales han bajado significativamente sus tasas, lo ha hecho en varias economías y también en Chile. Entonces, los usuarios de crédito se sorprenden muchas veces por las tasas bancarias porque encuentran que no hay ninguna relación entre las rebajas de tasa que han hecho los bancos centrales. Se supone que hay mucho dinero en el mercado a tasas muy bajas, pero cuando llega el momento de solicitar los créditos, ello no ocurre así. Entonces, en resumen, yo entendí que usted dijo que una fuente de financiamiento es la colocación de bonos que se paga como tasa de interés entre 1,2 y 1,7, es la rentabilidad que obtienen los inversionistas a su vez. Eso debiéramos compararlo con qué tasas del sistema bancario. Gracias, presidente. Gracias, Pepe. Si le parece, don Guillermo, escuchamos las consultas de los otros senadores y usted después las toma, ¿puede ser? Muy bien. Ya. Muy bien. Senador Monte. Micrófono. Gracias, presidente. Mire, una cosa obvia, los parlamentarios cuando enfrentamos estos proyectos tenemos que tratar de ser lo más responsables porque se pueden cometer errores y tenemos que nosotros preverlo. Y hay una responsabilidad que es de los parlamentarios y otra que es del Ejecutivo. O sea, y la nuestra tenemos que tratar de descubrir las segundas y terceras derivadas de las distintas decisiones. Que es el mayor esfuerzo que tenemos que hacer, no es fácil. Sobre todo en las cuestiones del mercado financiero, porque ninguno de nosotros es especialista en esto. Y el problema es que no siempre encontramos asesores o personas que lo conocen. Yo, por ejemplo, ahora anoche leyendo algunos materiales encuentro que Felipe Larraín tenía una perspectiva bien parecida a este proyecto con otro objetivo. Y el objetivo era lograr la llegada acá de papeles para transformarse en una plataforma financiera internacional. O sea, quería simplificar todo para poder atraer esos papeles.
esos bonos, esos títulos de deuda o incluso bonos convertibles. O sea, era otro el objetivo, pero el mismo instrumento. Después descubro también de que la superintendencia anda en una preocupación bien específica, que es tratar de crear estos fondos de inversiones para las pymes, con garantía de Corfo, cosa que no tenía idea yo por lo menos, lo descubrí eso buscando unos materiales anoche. Entonces nuestro problema es descubrir lo que está en juego, ese es nuestro tema, a partir de lo cual ver si son adecuadas o no las soluciones. Yo quiero valorar mucho su intervención porque va al hueso, va directo. Usted dice, aquí el problema del financiamiento de empresas de mayor tamaño que no están en el FOGAPE. Y así lo dice abiertamente, ese es el problema. Y eso ha costado ponerlo tan en el centro acá en nuestra conversación, al menos yo no lo he visto así. Y me parece muy bien que sea directo y concreto. Y la discusión es sobre la incorporación automática o no. Esa es nuestra discusión. O sea, el octavo bis, esa es la discusión de fondo. En el contexto actual, porque esto sería distinto en otros contextos, en el contexto, como usted muy bien decía, de volatilidad e incertidumbre. Y el objetivo de la inscripción automática sería para cortar los tiempos. Usted dice que son 4 o 5 meses, se podría cortar bastante con la inscripción automática y con otras medidas. Yo lo encuentro fantástico esto de empresas sólidas. O sea, no lo veo ningún problema. El problema más riesgoso son empresas con dificultades, de las que no están en el FOGAPE. Son empresas con dificultades. Porque empresas que hoy día están con dificultades pueden haber estado inscritas antes en el registro de oferta pública. Pueden haber estado antes. Y la realidad actual no. El hecho de estar inscrito en el registro de oferta pública no necesariamente da cuenta de la situación actual de esas empresas en el actual contexto. O sea, creo que hay un cambio. Entonces, hay un riesgo acá y esa es la preocupación. ¿Cómo minimizar el riesgo? Si esto lo estuviéramos discutiendo en contextos normales, sería distinta la discusión. En este contexto, nosotros no podemos hacer abstracción de esto y simplemente aprobarlo como plantea el Ejecutivo. Yo creo, desde mi punto de vista, es de alto riesgo y no es lo que deberíamos hacer nosotros. Y a lo menos que aquí quede muy claro quién salía responsable de los errores. En caso de que aquí esto genere problemas, que sea muy claro quién es el responsable. Por eso nosotros tenemos que dejarlo muy bien establecido. A lo mejor, y le pregunto esto, hay otros caminos para cortar los tiempos, que no necesariamente, a lo mejor no es necesario que tengan 2 informes de clasificadoras de riesgo. A lo mejor se puede acortar el proceso mismo y basta con un informe, como es para los instrumentos de corto plazo, o hay otras formas de acortar los plazos, y no tener una entidad especializada externa que hace una evaluación de la emisión misma, no solo del emisor, sino y también del emisor, y a partir de eso tomar decisiones. Esa es mi pregunta, porque me parece muy bien que va al hueso, pero creo que hay que ver si no hay un margen de riesgo especial en el actual contexto para empresas con dificultades. Gracias, senador Montes. Senador Coloma. Gracias, presidente, y saludo a don Guillermo. La verdad es que de verdad, muy completa y muy positiva la exposición, porque va efectivamente a la médula de lo que hemos estado discutiendo y creo que nos alumbra y nos ilustra, digamos, respecto de lo que está en juego en este proyecto. A ver, 3 comentarios breves, digamos. Primero, yo entiendo del conjunto, pues abordó varios temas que al final, si bien esto nace de la pandemia en términos generales, yo tengo una pregunta específica respecto de eso, igual sería muy bueno para Chile haberlo hecho antes incluso, ¿no? Porque tengo la sensación de que muchas de estas cosas son algunas que quedaron o son madureces de sistema o modernizaciones del mercado de capitales que hay que abordar en alguna forma. Creo que el mejor ejemplo es la comparación que se hace con fondos de pensiones de Canadá, en donde por su estructura interna y más flexibilidad son capaces de hacer cosas que en Chile no se pueden, y dicho sea paso, con una rentabilidad mucho mayor, porque aquí lo que está a otro lado del mesón siempre es que este tipo de cosas lo que hace es buscar el grado importante máximo de seguridad, pero que da una mayor rentabilidad, si no, no tendría ninguna gracia ese tipo de sistema. Bastaría con tener el fondo posado de algún banco central. La idea aquí es cómo poder darle más profundidad al mercado y rentabilidad a los distintos fondos. Entiendo que igual hay que haberlo hecho, más allá del momento. Segundo, yo creo que se pudiera profundizar, porque ha sido parte importante de esta discusión
del tema de cuánto uno puede, qué tan seguros son estos nuevos sistemas, particularmente vinculados al mercado de los derivados. ¿Se han planteado alguna duda de que si por generar estos escenarios de mayor rentabilidad nos estemos arriesgando mucho? Lo mismo que los bonos, en lo que algo planteó el senador Montes, digamos, no se traduzca en algo inseguro. Yo creo que ese es el tema más de fondo, digamos, que pueda estar involucrado, y si son suficientes los cuidados que tiene del Banco Central o de la CMF respecto de la calidad que tengan estos instrumentos. Y por último, una pregunta ya más personal, yo lo he planteado en la comisión y que espero que podamos buscar una fórmula. Y usted hizo el Sotagle, o Guillermo, lo conozco hace tiempo, hizo una gran referencia hace tiempo, referencia respecto al tema de los seguros. Entonces, a mi juicio, aquí hay una diferencia respecto a todo el resto, porque todo el resto de cosas me parece que son normas permanentes y súper razonables las que se proponen. Pero en materia de seguro, yo creo que ahí hay una cosa distinta. Ahí lo que se está tratando de hacer es dar más flexibilidad durante la emergencia, porque efectivamente, para efectos de cobertura, si hay determinados bonos pierden una categoría y hay que venderlo, la pérdida sería muy grande, en circunstancias de casi convicción de que si se pudieran mantener por un tiempo sería una rentabilidad mayor en un poco tiempo más, digamos. Entonces, ahí se plantean excepciones respecto de esas normas de liquidez. Pero a mi juicio, esas excepciones tienen que ser temporales, porque no creo que sean, no sé, no, esa es la pregunta, no sé si son buenas dejarlas para siempre, o que sea ese el mercado de seguros con ese grado de flexibilidad, o eso más bien obedece a la coyuntura y deberían ser normas transitorias, porque pensando en el mercado a largo plazo, porque tal como por ejemplo hoy día si Basilea 3 está entre comillas suspendida, no es porque sea malo, sino porque es muy exigente, yo pienso lo mismo respecto a algunos de los cambios respecto de seguro, que son buenos hacerlos, pero no para siempre, sino que para enfrentar esta coyuntura. Esas son las líneas de consulta, y creo que en realidad la exposición fue muy a fondo y muy bien. Muchas gracias, don Guillermo, creo que nos ayudó harto, de verdad, lo digo muy de verdad. Gracias, senador Coloma. Senador Lago, ¿usted tiene algo o le pedimos a don Guillermo que conteste? Don Guillermo. Sí, no, yo quiero agradecer la presentación. Perdón. No, sí, lo mío muy, sí, lo mío es bien sencillo. Yo diría, hay un objetivo, un deseo en un sector de que Chile pudiera constituirse en algún minuto como un hub financiero en América Latina. Tenía las condiciones y el potencial, y por diversas consideraciones eso no ha ocurrido, ¿ya? Yo algo que siempre he mirado con buenos ojos, no tengo el prurito de que porque se trata del mercado de capitales me voy a alejar o voy a tener complicaciones o complejos por eso. Creo que tiene elementos muy positivos el tratar de constituirse como una plataforma financiera, entendiendo que hay otras prioridades en Chile, pero eso creo que estaba, no sé si al alcance de la mano, pero había una posibilidad y un potencial fuerte en Chile, por la robustez institucional, por la trayectoria, una serie de consideraciones, pero al mismo tiempo habían barreras y obstáculos que lo hacían difícil, entre otras cosas porque hay una tensión permanente entre cuánto tú quieres de facilidad o laxitud, como quieres ponerle el concepto, y cuánto también tenemos que tener, resguardar, digamos, patrimonio, cuánto hay que resguardar esa misma institucionalidad y que protegerla, ¿ya? Hemos visto experiencias en otros países en los cuales el hacer estos esfuerzos a veces termina muy mal. Entonces, dicho eso, mi preocupación es que ahora, producto de la pandemia, es como que se tiende a acelerar un proceso, cambiando las normas o introduciendo normas nuevas para facilitar. Y yo la pregunta que le haría a Guillermo es que si alguien le pidiera a usted, lo contratara a usted para dar una versión, no distinta, sino que le dijera, mire, yo estoy preocupado de que si aplico estas normas, ¿cuáles podrían ser los potenciales riesgos que pudiera tener? ¿Ya? ¿Y cómo ve usted como usted, con la experiencia que tiene, entendiendo cuál es su objetivo, pero si usted tuviera que identificar eventuales riesgos de esto, pueden ser riesgos menores, pueden ser probabilidades bajas, pero ¿cómo usted enfoca o vería esto?
¿Por qué lo pregunto? Porque el día uno que llegó este proyecto, la percepción que uno tiene, entendiendo que yo apuesto por un tema de mercado de capitales, de oportunidad de inversión, es ¿qué pasa? ¿Cuál es el razonamiento que estaba detrás de las actuales normas que hoy día las hacen cuestionárselas? ¿Es porque ya son innecesarias? ¿Es porque el desarrollo institucional, donde tenemos una mayor robustez normativa, hay menos opacidad en el mercado? O sea, ¿qué hace que las normas que estaban inicialmente hoy día no sean necesarias? Me podría responder que tal vez que nunca fueron necesarias también. Pero yo le pregunto para entender a qué se expone uno al hacer esto. Y eso, que uno no es experto en esta materia, es lo que le produce cierta inseguridad. Usted hablaba de ejemplo que ahora los reglamentos, que los depositen nomás los reglamentos, que los entreguen los reglamentos. Le pregunto, ¿alguien fiscaliza esos reglamentos, ve esos reglamentos? ¿Esos reglamentos tienen que tener algún estándar mínimo? Me explico, no, hablo desde no conocer el sistema. Entonces le pregunto si el legislador se dio, los órganos reguladores se dieron un cierto marco. ¿Por qué ese marco? ¿O lo hicieron mal? ¿O estaba bien para la época? ¿O ya pasó el tiempo? ¿Ya? ¿Y qué resguardaba eso? ¿Y de qué manera lo que estamos proponiendo ahora, que tiene un atractivo, lo veo el atractivo, cuál es el potencial riesgo que implica? Y eso es lo que tenemos que determinar nosotros, cuál es el trade-off que hay acá, eventual. Y eso que a uno le cuesta captarlo. Entonces, no quiero que usted torpedee lo que usted quiere, sino que quiero que trate de ser lo más sincero posible de dónde podría haber un elemento, algunos elementos negativos, y bueno, y ahí evaluaremos nosotros. Gracias. Bien, antes de darle la palabra a don Guillermo, dos consultas. Una es, ¿cuánta es la rentabilidad que han obtenido los fondos de pensiones, más o menos hasta ahora, invirtiendo en estos fondos alternativos, activos alternativos en el extranjero? Si eso ha significado una diferencia importante o cuánta diferencia con las inversiones que hacen acá en el país. Y lo segundo, el tema del riesgo es lo que está detrás de toda esta discusión, relacionado con los fondos de pensiones. Y como hablábamos ayer, se llega de repente a caricaturas comunicacionales o situaciones que se plantean frente a la opinión pública y que a nosotros, como decía el senador Monte, nos complican muchísimo porque al final nos cuestionan a nosotros. Entonces, frente al dicho o a la caricatura de decir, mire, esto lo está haciendo el gobierno para financiar el salvataje de algunas empresas y con fondos de los trabajadores, sin importar los riesgos. Entonces, es el colmo que además, cuando se pide que los trabajadores puedan retirar un porcentaje de sus cotizaciones para hacer frente a la pandemia, sobre todo los sectores medios que no tienen otro tipo de apoyo para generar ingresos, salvo crédito. Entonces, ahí se genera una ecuación difícil de manejar y que es complicada. Entonces, derechamente, el cuestionamiento que se hace a que el riesgo que se corre con esta modificación legislativa es demasiado alto, es algo que para mucha gente tiene asidero, tiene fuerza. Y ahí es donde vienen entonces sí las exigencias por acortar los plazos, se flexibilizan tanto que se pierden los mínimos que se requieren para garantizar, ¿no es cierto?, que el riesgo no va a ser alto, que se va a tener un cierto beneficio. Y la contraparte, es curioso esto, porque la contraparte es decir, mire, no corra ningún riesgo, esto no es bueno, pero la contraparte también es que el argumento a favor de esta propuesta es que se puede acceder a rentabilidades mejor para los mismos fondos de los trabajadores que permitan un mejoramiento a futuro de sus pensiones. O sea, ¿cómo se combinan las dos cosas frente a este debate público que está cruzado por mucho prejuicio, mucha desconfianza, mucha incertidumbre? Presidente. Sí, senador Monte. No, es que yo no, perdona, pero si puedo complementar lo que dije, porque no planteé nada sobre los activos alternativos y me gustaría conocer la opinión de don Guillermo Tagle. Yo no lo conozco, por eso le digo don Guillermo, señor Coloma, a él le digo don Guillermo, porque no tenía el gusto de conocer. Bueno. Es un gran tipo. No, sí, así parece. El problema son los amigos. El respeto que pido a cualquiera de nuestros invitados, independiente de que sea amigo de alguno de los presentes. Don Guillermo, tiene la palabra.
No, espérate. Yo quiero decir lo siguiente. En el tema de activo alternativo, hoy día hay una holgura fuerte. O sea, hoy día hay 3 puntos dentro de los techos autorizados por el Banco Central y 2 puntos que todavía el Central tiene para ampliarlo, ¿no es cierto? 3 que están autorizados y que no se han usado y 2 más que tiene el Banco Central para llegar a los 15. La discusión acá no es si conviene o no conviene que se desarrolle este mercado. Es todo lo contrario, es cómo se desarrolla mejor. Porque cuando esto lo aprobamos tuvimos un largo debate, el año 2017 creo que fue, tuvimos un largo debate y la verdad que siempre pensábamos que esto iba a tener mucho que ver con el desarrollo, que íbamos a ligar mejor los activos alternativos con ciertos objetivos nacionales de desarrollo. En 3 años no ha habido nada muy significativo de política pública, estoy hablando no de ustedes, sino que del Estado. Y en ese sentido, al menos de mi punto de vista, autorizar hoy día duplicar las holguras, o sea, 10.000 millones de dólares, si estamos hablando de 200.000, 10.000 millones es mucho, sin que previamente nos den ciertas garantías de que va a haber una política y por dónde va a caminar. Yo recién veo el documento de Walker, un señor que hizo una investigación, ni siquiera sabía que existía, lo quiero leer, pero la verdad que ni siquiera tenemos una evaluación de qué ha ocurrido. O sea, el problema es cómo fortalecerlo mejor, no un problema de no usarlo. Quería aclarar de que es distinto el signo de la interrogación sobre la inscripción automática que respecto a los activos alternativos. Me gustaría saber cómo lo ve usted. Bien, don Guillermo. Muy bien, muchas gracias por el tenor de las preguntas, todas muy atingentes y relevantes para lo que se está discutiendo. Voy a tratar de ir en orden de cómo fueron presentadas para tratar de no quedar con algún tema que se me pase. El senador García Ruminó partió preguntando por el tema de las rentabilidades y las tasas. Yo creo que esa es una realidad relevante que hemos tenido en Chile por muchos años, en donde hay un quiebre entre lo que es grado de inversión y no grado de inversión, y todos los que son entidades e instituciones que acceden al mercado de capitales en forma autónoma. Las emisiones que mencionamos con esas tasas, estamos hablando de empresas como Falabella, Parque Arauco. En realidad la tasa más baja que se logró hace un pocos días atrás fue una emisión de la empresa de ferrocarriles del Estado, que fue a UF más 1,07. Y son entidades que tienen la madurez para ir por sí mismas al mercado y tienen abiertas todas las puertas para financiarse, incluyendo acceder al mundo internacional, al mundo de las AFPs, al mundo de las compañías de seguros y a la banca. Y por lo tanto, los que tienen abierto ese abanico de posibilidades acceden a costos de financiamiento que están muy cerca a lo que son las tasas de interés internacionales, que hoy día a nivel mundial están casi a niveles negativos, más pequeños márgenes de diferencia. Entonces, todo el universo que se le llama de grado de inversión hacia arriba, que son entidades que tienen acceso a inscribirse en el mercado de valores e ir por sus propios medios a acceder a las fuentes de capital primario, tienen tasas de interés muy cerca a las tasas de interés primario que parten de las que fijan los bancos centrales del mundo, y de ahí hacia arriba algunos pequeños márgenes según el riesgo. Entonces, por eso ocurre que estas compañías grandes que podrían colocar en Chile, en el extranjero, ir a un banco, tienen y frente a una avalancha de liquidez que se está generando masivamente en el mundo entero, por tener a todas las autoridades monetarias del planeta simultáneamente inyectando liquidez para tratar de salvar sus economías frente a esta pandemia. Entonces, llegamos a esta situación de tasas absurdamente bajas, y rentabilidades muy menores para los inversionistas institucionales, y eso se traduce al final de que cualquier persona que en el pasado era rentista, y ustedes podrán recordar que había gente que tenía depósitos a plazo en los bancos y con eso se manejaba, con los intereses de los depósitos a plazo que darían 5% al año, 6% al año, con un 5 o 6% real al año, ya era una rentabilidad razonable, uno podía vivir de las rentas. Hoy día casi ha desaparecido la posibilidad de vivir de las rentas como ocurría en el pasado por esta baja de la tasa base, y que eso lleva consigo, es como esa ola de baja tasa base arrastra y le da acceso a todo el que puede ir directamente al mercado de capitales y acceder a ese financiamiento. De ahí para abajo uno se va achicando la pirámide y llega al extremo de aquella persona que no tiene ningún antecedente con que presentarse, más
que un papelito de un proyecto de emprendimiento, algunas cuentas personales, digamos, y el banco le va a hacer un préstamo para financiar el capital de trabajo de su pyme, digamos, o le va a dar un préstamo de consumo para que se vaya a vacaciones con la familia. Y ahí entonces se produce la brecha que va desde este UF más 1% a que podemos llegar hasta la tasa máxima convencional, y ustedes recordarán que hubo mucha discusión y que hasta el día de hoy muchos actores de la banca sostienen que una de las cosas que hizo que muchos clientes perdieran acceso al financiamiento de la banca fue que se puso un máximo a la tasa que se podía prestar, y el trade-off fue que en realidad esos clientes que a lo mejor el banco les prestaba no sé, UF más 15%, como ya no le pudieron prestar a UF más 15%, obviamente ahí dejaron de darle servicio, quedaron excluidos de la banca. Pero también es cierto y es válido el argumento, y yo he participado en muchas discusiones de decir, bueno, pero si le vas a prestar a una pyme a más de 15% o 20% anual, en realidad te estás llevando toda la rentabilidad del negocio, es un negocio que se hace no viable, digamos. Entonces, y obviamente que en el juego de los grandes números, muchas entidades financieras apuestan a que con lo que se pierde, con los que no van a pagar, tú cubres los costos de los que van a... de esos créditos, y entonces cobrándole a todos un poco más, tú te proteges y al final haces más caro el crédito. Y esa pirámide se va haciendo más cara a medida que tú vas bajando en peldaños de tamaño de financiamiento. Por lo tanto, estas empresas que se financian con bonos a 1,5%, probablemente si van a un banco les prestan a condiciones relativamente parecidas. Los bancos compiten con el mercado de capitales en esa liga. Son operaciones que no son de demasiado interés para los bancos porque suelen no ser muy rentables. La verdad es que los bancos las suelen hacer porque además le dan una serie de otros servicios a los bancos, como que pagan las nóminas, los sueldos, le pagan los gastos, le llevan el control de los gastos que tienen que pagar a los proveedores, y por esas cosas se cobran comisiones, se cobran otros márgenes. Entonces, el darle financiamiento a una gran empresa para un banco no es muy atractivo, sino por las otras cosas que le agrega al servicio. Entonces, efectivamente la pirámide es bien, o la curva es bien empinada respecto de cómo va saltando hacia arriba cuando uno lo sacan de ciertas fuentes de capital, de acceso a ciertas fuentes de capital, se le va achicando el espectro, y el señor que solamente tiene acceso a financiamiento en una casa comercial y ni siquiera la banca le presta, paga mucho más caro, y ya el que ni siquiera tiene acceso a la casa comercial y se va al prestamista, ese ya definitivamente termina pagando a lo mejor un 30 o un 40% anual por el financiamiento. Entonces, hay una pendiente bien invertida. Es una discusión conceptual que podríamos dedicarle una sesión completa a cómo se juega cómo juega a favor de la protección del individuo que tiene menos recursos, el ponerle un límite máximo al cual se pueden hacer operaciones financieras para protegerlo, y cuáles son los costos que ello implica en términos de excluirlo del mercado. Hay proyectos que sé que están en discusión respecto a todo lo que son las nuevas tecnologías, con tecnologías de lo que se llama el mundo del fintech. Probablemente vamos a poder tener buenos avances en ese ámbito, porque ustedes comprenderán que un ciudadano normal que, por ejemplo, puede probar formalmente que nunca se ha atrasado en pagar una cuenta telefónica, que nunca se ha atrasado en pagar las contribuciones de su casa, que nunca se ha atrasado en pagarle el sueldo a alguien que trabaja en su casa, y eso está digitalmente disponible para cualquiera que ponga sus datos y diga, este señor tiene, no sé, 20 años de vida activa y nunca ha fallado un pago, entonces a lo mejor yo lo voy a tratar como un súper cliente. Y la verdad es que es como podríamos decir el DICOM positivo, digamos. De hecho hay empresas de fintech que tienen ese tipo de información. Hay una en particular que se llama Destácame, que busca hacer eso, pero se cruza por otro lado con la privacidad de los datos y con regulaciones que no le permiten tener acceso abierto a todos los datos para poner en una base pública, porque al poner en la base pública va a poner los datos de los buenos y de los malos. Entonces son temas complejos que están evolucionando y que yo creo que a través del desarrollo de la industria de nuevas tecnologías debiera permitir bajar la brecha, porque la forma fácil de bajar, de cubrirse de los riesgos es cobrándole más caro a los acreedores que son de más riesgo y
y sin poder distinguir bien cuál es realmente de más riesgo uno que otro, entonces finalmente terminamos cometiendo probablemente injusticia y haciendo pagar caro a los buenos pagadores. Y eso es válido en todo ámbito de cosas. Si todos los conductores de autos fueran súper prudentes, las primas de seguro de automotriz serían más baratas. Y si nadie robara en los supermercados, los precios de los supermercados serían más baratos, digamos, y estamos todos pagando para que el margen del supermercado le permita cubrir las pérdidas de la gente que entra y se lleva cosas sin pagar. Entonces, yo creo que en el mundo financiero eso ocurre y hay mucho por avanzar y mucho por progresar para hacer menor la pendiente de cómo va subiendo la tasa de financiamiento, porque los bancos pueden llegar a prestar hasta la tasa máxima convencional, obviamente, desde el costo de fondeo que puede estar casi al 1% anual. Así que ese es mi primer comentario respecto de ese tema. En relación a los puntos que tocó el senador Montes, primero, destacar que efectivamente me tocó trabajar activamente en el proyecto y desde hace muchos años, no solamente con el ex ministro Larraín, sino que yo creo que partimos trabajando con el ministro Velasco en su época en el proyecto de la internacionalización de nuestro mercado de capitales, cuando se creó el Consejo Consultivo. La verdad es que el fundador del Consejo Consultivo asesor fue el ministro Velasco en su época como ministro de Hacienda. Y el proyecto de hacer de Chile un proveedor de servicios financieros internacionales viene incluso de mucho más atrás. Yo creo que era el presidente Eduardo Frei cuando se lanzó el gran proyecto de hacer de Chile un centro financiero internacional. Hubo varios proyectos que se aprobaron en el Congreso, se aprobó el proyecto de la Bolsa Offshore, se aprobó el proyecto de hacer de Chile una plataforma para multinacionales latinoamericanas que se basaran en Chile. Y fueron proyectos que fueron impulsados por el gobierno, aprobados por el Poder Legislativo y promulgados. Y la verdad es que después no avanzaron. Y en ese proceso yo tengo la impresión de que tuvimos siempre un fantasma detrás que fue bloqueando la posibilidad de abrir el mercado de capitales al exterior. Ese fantasma que ha estado siempre atrás es el riesgo de que los chilenos se disfracen de extranjeros y al ser extranjeros no contribuyan y no paguen sus impuestos en Chile. La mayoría de los proyectos que se hicieron por aquellos años, estamos hablando hace 20 años atrás, que pretendían internacionalizar el mercado de capitales, siempre venía una parte donde se empezaban a poner los requisitos para que los extranjeros o no residentes que iban a operar servicios financieros en Chile pudiéramos certificar que eran efectivamente no residentes y que no hubiese ningún riesgo de filtración de ciudadanos chilenos que se incorporaban a una sociedad en el extranjero y hacían negocios en Chile y no pagaban sus impuestos. La verdad es que son apreciaciones que para esos tiempos eran válidas, pero que posterior a casos como los Panama Papers y todo lo que las nuevas tecnologías han incorporado y los acuerdos de cruce de información tributaria entre países se han ido mitigando cada vez más, y por eso es que creemos que ese es un tema que sigue vigente y que todavía, a pesar de la crisis global que estamos teniendo, vamos a tener una ventaja como país para convertirnos en un país exportador de servicios financieros, si es que en algún minuto logramos convencer al colectivo de autoridades del mundo legislativo y del Estado de que tenemos una posibilidad real de hacerlo. Por lo tanto, ese tema está ahí. Obviamente que cuando llega, desde que se desarrolla toda la inestabilidad social en Chile en octubre, hay cambio de ministro, cambio de agenda, el proyecto quedó congelado y está guardado en un archivo, digamos, esperando que tengamos tranquilidad para pensar en un poquitito más de largo plazo y podamos retomar algo que seguimos convencidos muchos de los que hemos estado trabajando en esta iniciativa, de que son oportunidades que Chile tiene para desarrollarse. Ahora, respecto de algunas de las cosas que se están presentando en este proyecto y que podrían tener sentido en cualquier escenario, la verdad es que es cierto. Eso es así. Y por eso usaba el ejemplo del bono de Codelco, que en 25 días inicia su proceso y lo concluye, porque la verdad es que en el mundo desarrollado este tipo de cosas como emisiones de bonos estándares, que son casi siempre iguales, por ejemplo, un emisor continuo de bonos, como puede ser un grupo como Falabella, o como puede ser a lo mejor, no sé, un Cencosud, que van continuamente al mercado, la verdad es que hacen emisiones que son estándares y que al ser estándares no requieren pasar por un proceso de aprobación cada vez donde se revisan las mismas cosas,
y es lo que en la industria de administración de fondos, la misma superintendencia de la época, y CMF actual, se dio cuenta que en realidad los reglamentos de los fondos eran muy parecidos unos a otros, y que en realidad, y efectivamente se hace la pega después, porque nos toca muchas veces que nos llegan observaciones de detalle, si la observación es grave nos pueden multar, nos pueden hacer un oficio, si que se puso algo que no correspondía. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la agilidad del funcionamiento del mercado de capitales es algo que efectivamente podría haberse hecho en cualquier momento y es positivo, no que requiere ser temporal y ahorra tiempo, ahorra recursos al Estado, ahorra recursos al mundo privado, hace más eficiente el mercado y además también, hay que decirlo, nos va ayudando al objetivo de que algún día podamos volver a poner arriba de la mesa esta misma capacidad de emisión ágil de productos y servicios para que otros actores de la región vengan a nuestro mercado a ejecutar sus operaciones. Y Chile sea un punto de encuentro donde vengan inversionistas de muchas partes del mundo y emisores de América Latina a hacer aquí sus operaciones financieras. Eso muchos podrían pensar que es una utopía viendo lo desarrollado que es el mercado norteamericano o el mercado inglés, por ejemplo, que son los principales centros financieros del mundo, pero si uno mira los costos que tienen las operaciones en los mercados desarrollados y los tamaños mínimos que se requiere para acceder a esos mercados, tenemos una brecha muy grande entre el tipo de operaciones que se hacen en mercados como el nuestro y el tipo de operaciones que se necesitan hacer para poder justificar en el mercado desarrollado. Solo a modo de ejemplo, para cualquier empresa que quiera hacer una operación significativa en el mercado de Nueva York, cualquier asesor financiero le pone como requisito que la operación no le deje menos de $5 millones de comisiones. Ese es como el costo mínimo para poder entrar al mercado financiero de Nueva York. Ustedes comprenderán que con $5 millones de comisiones no hay ni un emisor de Chile que vaya a hacer una gran operación, salvo a lo mejor una mega compañía, y por lo tanto, si una empresa quiere levantar $100 millones, el mercado norteamericano no está disponible para atender a un cliente que quiere levantar 50 millones, 60 millones de dólares en una operación de mercado. Entonces, entre las operaciones que podemos hacer aquí en Chile de mercado de capitales, que pueden ir desde los 20, 30, 40 millones de dólares y las operaciones de más de 500, que más o menos lo que tienen que ser para que el 1% de los 5 millones, en realidad el mercado desarrollado yo diría que está hoy día en los 500 millones de dólares y el mercado chileno perfectamente estaría feliz de hacer operaciones de 20, 30, 40 millones para actores chilenos o de nuestros países vecinos que no tienen mercados de capitales. Entonces, hay una oportunidad de facilitar todos estos procesos y yo creo que de que podamos estar discutiendo con la de bancos. O sea, la verdad es que ocupaciones no han faltado en los últimos años han habido casos de escándalo financiero que se han tomado la atención del regulador durante periodos largos y por lo tanto el foco en este tipo de cosas a lo mejor no ha habido la tranquilidad o el espacio donde realmente podamos poner la atención en ello y poder sacarlo adelante. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con aceleración de los procesos, con facilitación de que haya mayor completitud en el universo de inversiones que los inversionistas institucionales chilenos pueden acceder en el mundo local y en el mundo internacional, son todas cosas que van en pos de hacer de Chile un mejor mercado de capitales y que funcione en forma más eficiente. Y a lo mejor que el día de mañana, ojalá terminara esta pandemia y redefinido el marco constitucional en que vamos a vivir para la próxima generación, podamos volver a poner en la mesa el que tenemos una industria súper calificada y que a lo mejor no todos lo tienen en su cabeza. La industria de servicios financieros es la única industria en Chile que no está permitida de exportar sus capacidades al exterior. Somos un conjunto de actores que estamos limitados a operar en Chile para emisores chilenos y para inversionistas chilenos
y no podemos salir a buscar clientes al extranjero. Eso no le pasa a ninguna otra industria en nuestro país, y la gran razón por la cual ha estado permanentemente puesta esa barrera ha sido por el riesgo de la elusión tributaria, que yo creo que hoy día está bastante mitigado con todas las normas que se han ido incorporando a los sistemas tributarios de Chile y del mundo. Y después hay otro elemento que también se pone arriba de la mesa con alguna frecuencia, que es el tema del control de los flujos de capital y de los lavados de dinero y de, en realidad, el control de origen de fondos, que también yo creo que con los acuerdos que Chile ha ido tomando con el exterior, son temas que los riesgos se han ido minimizando. Pero que ninguna empresa administradora proveedora de servicios de administración de inversiones pueda tomarse un avión a Mendoza e ir a buscar algún tipo de emprendedor que tuvo un emprendimiento exitoso en Mendoza, lo vendió y tiene plata, y decirle, oye, te podemos administrar tus inversiones en Santiago. Y tuve esta conversación con el director de Impuesto Interno, me decía, pero ¿y por qué no lo pueden hacer? Bueno, porque en realidad la entrada de capitales a Chile tiene un solo canal, que es inversión extranjera directa. Y cuando ese señor que le vamos a haber traído su plata a Santiago, ha abierto una cuenta, invertido en inversiones en cualquier parte del mundo, porque obviamente no lo vamos a traer para manejarle todas las inversiones en valores chilenos, cuando él tenga sus utilidades, nosotros le vamos a cobrar una comisión, y esa comisión sí va a pagar el impuesto de categoría que como proveedor chileno tenemos que pagar, pero el señor que vive fuera de Chile, que hizo inversiones fuera de Chile, que lo único que hicimos fue darle un servicio, hoy día, de acuerdo a la letra de las normas, tendría que pagar un 35% de impuestos sobre su ganancia al llevarse la plata de Chile. Y eso no pasa en ningún centro financiero del mundo, y por lo tanto, por eso estamos impedidos de ir a buscar clientes a países de nuestra periferia, que claramente no tienen proveedores de calidad como los que hay en Chile. Respecto del riesgo de ampliar el espectro de posibilidades, yo creo que la historia demuestra que en general, en la medida que se van atomizando las oportunidades, se va bajando un poco el riesgo, se va mejorando la diversificación, se va completando la frontera de opciones en que se va a invertir, y efectivamente de repente se producen riesgos. Anecdóticamente, los dos riesgos más grandes que tenemos hoy día arriba de la mesa es el de la industria aeronáutica, que en realidad sufrió un colapso mundial, y teníamos en Chile un gran proveedor de servicios de transporte aéreo que servía a toda América Latina y que se ha financiado en el mercado de bonos chileno, en el mercado de bonos internacional, en el mercado de acciones, y la verdad es que está, entre comillas, colapsado y viendo cómo se resuelve su situación, en paralelo con todos sus competidores del mundo. La verdad es que otro caso que tenemos es el de la industria de los casinos. Proliferaron los casinos en Chile, y tenemos una de las empresas, al menos, fue emisora de bonos, emisora de acciones, operó públicamente en el mercado de capitales, y la industria de casinos está colapsada, la gente no va a los casinos están cerrados, no va a los hoteles, no hay ingresos, y son los dos casos quizás más extremos que están siendo afectados por esta pandemia. Y de ahí podemos seguir avanzando en casos que hoy día a lo mejor están, cuando uno dice quiénes podrían empezar a usar estas cosas un poquitito novedosas, en realidad, por ejemplo, un centro de atención de salud. Hoy día hemos visto por la prensa como varios, incluso de las grandes operadores de servicios de salud, como puede ser Clínica Alemana, por dar un nombre cualquiera, y no conozco detalles internos de Clínica Alemana, pero lo puedo nombrar como algo público, que sorpresivamente deja de recibir clientes o pacientes para una gama muy amplia de los servicios que provee, solamente se tiene que concentrar en el COVID, y las finanzas de la entidad empiezan a colapsar. Uno podría perfectamente decir que terminada la pandemia es una entidad que en el largo plazo va a ser viable, que podría haber acceso a financiamiento de distintas fuentes para ayudarle a pasar este proceso, y que después de terminado este proceso pudiera volver a tener una operación normal. Hoy día podrían haber bancos que le presten a su riesgo, y podrían haber actores del mercado de capitales que a lo mejor estén dispuestos a prestarle a entidades de ese tipo que están pasando una coyuntura compleja. Ahora,
creo que el mercado es suficientemente maduro en cuanto a los actores del mercado institucional, en cuanto a cómo se van atomizando los riesgos. Por eso es que la misma industria de fondos de pensión, cuando ha invertido en fondos alternativos, lo ha hecho mucho más en fondos alternativos del exterior que en fondos alternativos de Chile, porque la verdad es que le ofrecen un espectro mucho más amplio de posibilidades de inversión. Y si invierten en deuda privada, tienen deuda privada de 200 emisores distintos en un mismo fondo, y por lo tanto, si se caen 2 o 3 de esos, de esos acreedores, la verdad es que al fondo no le pasa mucho, y se mitiga el riesgo. Entonces, estas clases de activos yo creo que requieren de que se vayan atomizando a través de estructuras que sean diversificadas. Por eso es que, como decía hace un rato, no creo que el sistema de pensiones vaya a tomar un salto de límite, vaya a meter en instrumentos de fondos alternativos en Chile. Ahora, así ha sido en el pasado. Uno podría decir, bueno, reglamentémoslo para que sea así, digamos, y que solo un porcentaje pueda ir a Chile y otro no, digamos. Yo personalmente pienso que no es necesario, porque creo que la industria actúa de esa forma, y ha probado ya en sus 30 años bastante racionalidad. Han habido algunos casos de fallas de inversiones, como en cualquier inversión financiera, y por lo tanto creo que hay suficiente experiencia en quienes son los gestores y también suficiente experiencia en quienes son los reguladores y supervisores de estas industrias para ir monitoreando dónde se van poniendo los recursos. Respecto de las cifras que hoy día tienen invertido en fondos alternativos, cuando se hizo el último ajuste del Banco Central, que movió los límites marginalmente, en realidad el sistema de pensiones ya estaba pasado en esos límites, porque se produce esta distinción entre el monto que está efectivamente invertido y el monto que está comprometido de invertir. Y estaban pasados los límites de los montos comprometidos de invertir. Por lo tanto, tendría que precisar las cifras para saber exactamente cuánto del aumento del límite ya está casi ocupado, y por lo tanto, en busca de tener mayor rentabilidad, es que están buscando esta mayor ampliación de límites. Y para que se pueda generar algún espacio para que dentro de ese espectro se puedan desarrollar algunos fondos que provean financiamiento a estas empresas que están en la mitad del camino en Chile, que son viables en el largo plazo y que están particularmente siendo afectadas por la situación actual. Respecto al planteamiento que hacía el senador Coloma de cosas que se podrían haber hecho antes, sin duda que muchas de esas se podrían haber hecho antes. También concuerdo plenamente en la necesidad de que algunas de estas cosas sean temporales. Yo creo que especialmente lo que dice en relación al mundo de los seguros, que creo que aplica lo mismo que para la banca. La banca está en un proceso particular de extender, de ampliar las coberturas de capital con Basilea III, y cuando viene esta pandemia y estas entidades tienen que salir a levantar capital, bueno, la verdad es que se produce una coyuntura compleja para levantar capital y se le da una holgura, se le postergan los plazos. Creo que en el caso de las compañías de seguros pasa un poco lo mismo. Uno no podría facilitar que ocurra que una compañía de seguros colapse en el medio de esta pandemia porque no se le dio el tiempo normativo para poder adecuarse al capital que necesita. Si alguna compañía de seguros queda, entre comillas, herida gravemente y no se recupera cuando ya vaya pasando la pandemia, tendrá que hacer los esfuerzos de poner el capital que necesita, y si no, habrá que tomar las medidas que correspondan. Por lo tanto, yo creo que sí vale la pena la temporalidad de las normas en lo que tiene que ver específicamente con medidas de emergencia que estén relacionadas con la pandemia. Respecto del hub financiero de América Latina que mencionaba el senador Lagos, yo creo que ya a esta altura le he dedicado más de 20 años de mi vida a ese tema, en forma part-time, usando el tiempo libre, porque no es algo que sea parte de mi trabajo profesional, salvo porque obviamente que si el mercado financiero chileno tiene un resultado positivo, los actores del mercado también vamos a poder participar de ese desarrollo. Estamos convencidos, junto a un grupo relevante de personas, que hoy día conformamos una ONG de desarrollo del mercado de capitales que se llama Invest, que es la que organiza o ha hecho estos eventos de promoción de Chile en el mercado internacional, que son los Chile Day,
es una ONG de personas, no de empresas, somos personas naturales las que conformamos ese equipo y efectivamente lo hacemos en nuestro tiempo, entre comillas, libre, porque estamos convencidos de que Chile tiene una oportunidad de darle servicios financieros y de transacciones de mercado de capitales a nuestros países vecinos, para inversionistas de cualquier parte del mundo. Nos ha ayudado, este tema debió haber quedado en el pasado si no fuera por que lamentablemente nuestros vecinos de la región han seguido teniendo problemas y problemas más serios que los de Chile. Brasil estuvo muy cerca de convertirse en el hub financiero de América Latina en la época entre el presidente Cardoso y Lula, hasta el final del gobierno de Lula. Brasil iba como avión, creciendo financieramente y convirtiéndose en un centro financiero que probablemente ya nos iba a dejar completamente atrás, y después han venido todas sus dificultades financieras que no lo han permitido. Por lo tanto, creo que lo único que nos sigue, que hace que por 20 años esta opción siga siendo válida y que no nos haya pasado por encima otro país de la región, es que los demás países de la región han tenido más problemas que nosotros. Y por lo tanto, Colombia, que ha aspirado a ser centro financiero, Perú, que le encantaría hacerlo, Argentina lo fue en su época, mucho antes, en el pasado, todos los grandes bancos de inversión del mundo tenían sede en Buenos Aires, era Buenos Aires el lugar, la capital preferida de hecho todavía en algunos rankings de centros financieros internacionales todavía uno logra encontrar algunos que nombran a Buenos Aires, como que se quedó pegado, como capital financiera de América Latina. Yo creo que hoy día la única sede que tiene capacidad real de convertirse en un jugador de nicho para actores de menores montos que los que exige el mercado desarrollado es Chile. Y esperamos que pasada esta pandemia, donde están todos siendo afectados por igual, sigamos manteniendo esa primacía que nos permita volver a poner arriba de la mesa la oportunidad. Yo creo que está arriba de la mesa. ¿Por qué no ha ocurrido? Por lo que mencionaba antes, es que cada vez que se intentó hacer, tuvimos que poner, o el regulador quiso ponerle cortapisas a la fuga de chilenos que se convirtieran en extranjeros, y eso yo creo que es un temor que hoy día lo podemos fácilmente mitigar por otras herramientas que ha ido adquiriendo la legislación vigente, el servicio de impuestos internos, los acuerdos de doble tributación y acuerdos de compartición de información tributaria con el resto de los países del mundo. Respecto de los fondos alternativos, efectivamente las rentabilidades a las que preguntaba el senador Pizarro, las rentabilidades que normalmente se establecen como de rentabilidades esperadas para los fondos alternativos en general andan en rangos de UF más 6, UF más 8, en determinados tipos de estructuras que son fondos, son rentabilidades que no se obtienen fácilmente comprando instrumentos directos en los mercados más líquidos. Son instrumentos que por definición son poco líquidos. Aquí se produce una particularidad que a veces no todo el mundo la tiene presente, pero muchos de los fondos alternativos tienen la particularidad que no se valorizan todos los días, como son las acciones y los bonos y las monedas. Y eso significa que, por ejemplo, un tipo de fondo alternativo es un fondo que invierte en compañías que son cerradas y que no cotizan sus acciones en bolsa, y que periódicamente entregan sus estados financieros a los administradores, y en base a los estados financieros se van actualizando los valores de los fondos. Eso significa que los fondos alternativos no están expuestos directamente a estas fluctuaciones violentas que generan la volatilidad de los mercados frente a hechos puntuales, como que subió la tasa de contaminación de la pandemia, o que el presidente Trump se le ocurrió tirarle una amenaza a los chinos y los mercados al día siguiente colapsaron, digamos. Entonces, los fondos alternativos suelen darle una base de estabilidad a las carteras administradas, y si las cosas andan bien, en el promedio tienden a rentar un par de puntos más, unos 200 puntos básicos más que el promedio de un fondo de acciones o bonos líquidos en la clase renta variable o de renta fija. Eso hacia atrás yo creo que se puede probar que ha ocurrido. No es un buen periodo medirlo en el medio de esta pandemia, porque la pandemia obviamente genera una distorsión de valores y volatilidades muy extremas.
un caso puntual de un fondo con el cual me toca tener relación. Entre enero y marzo, primer trimestre, el valor de la cuota bajó 14% y anecdóticamente, por recuperación de un par de compañías, al cierre de junio prácticamente recuperó lo que había perdido en la valorización que se hizo, se está haciendo ahora al cierre de junio, porque se recuperaron muchas de las compañías que se habían colapsado. Entonces estamos en un momento puntual donde es difícil tomar mediciones puntuales, pero lo que se considera en específico con estos fondos alternativos es que les suelen dar una base un poco más estable de inversión a las carteras, con menos volatilidad y con un retorno que, si las cosas andan bien, van a poder recuperar o generar un retorno de unos 200 puntos básicos más que inversiones equivalentes de la misma clase de activos. Por último, respecto de tomar o no tomar riesgos en esta pandemia, la verdad es que es un dilema que nosotros, los que trabajamos en este tema, lo enfrentamos todos los días con nuestros clientes. Hay muchos que dirían, frente a esta situación, ¿qué hago? Me resguardo y vendo todo lo que tengo y me compro unas monedas de oro, digamos, y las guardo en una caja de seguridad, o sigo apostando de que el mundo más o menos va a lograr salir de este proceso. El mundo institucional no tiene esa opción. O sea, uno como ciudadano personal podría decir, ¿sabes qué más? Frente a todo esto, yo voy incluso voy a vender mi casa, voy a ir donde voy a retirar cualquier ahorro que tenga, lo voy a ir al banco y voy a comprarme unas monedas de oro y unos billetes de dólares y los voy a guardar en una caja de seguridad, a esperar que esto pase. La verdad es que ni siquiera eso hoy día nos da certeza de lo que puede pasar en el futuro, porque puede ser que el oro colapse, puede ser que el dólar deje de ser una moneda con poder adquisitivo global como tiene hoy día. Entonces, frente a situaciones de este grado de incertidumbre, obviamente que nadie tiene la certeza de cuál va a ser el resultado final y si vamos a terminar perdiendo todas las cosas que hagamos con un poco más de riesgo o vamos a generar altos retornos. La única respuesta posible es mantener una combinación de activos diversificados lo más amplia posible, de tal manera que vayamos más o menos a los promedios. Y lo que sí suele ocurrir en la historia es que cuando hay periodos tan malos como este y las cosas andan relativamente bien después, se producen retornos muy significativos. Eso sí es, uno lo puede aseverar, es que el que ha invertido en estos tiempos de dificultad, cuando las cosas mejoran, en realidad normalmente mira hacia atrás y se da cuenta que se produjeron buenos retornos. Si después de esta pandemia y de la forma como la manejamos, Chile termina colapsando, termina siendo un país absolutamente trancado, endeudado, etc., la verdad es que en cualquiera de las formas que hayamos manejado estas inversiones, probablemente vamos a haber tenido un mal retorno y vamos a tener problemas más graves de que si esto retornó bien o mal. Y en cualquier escenario que nos pongamos un poco más optimistas, en que logramos mantener un equilibrio fiscal razonable, que logramos ponernos de acuerdo en un modelo de desarrollo futuro que permita una próxima generación que progrese, probablemente estamos en estas etapas que después uno las mira hacia atrás y dice, era obvio, en esa época había que invertir y cómo no lo hicimos, digamos. Fue lo que le pasó a mucha gente en los años 80 y 90, que en realidad no pensó que Chile iba a tener una sucesión de décadas de progreso, y la verdad es que a lo mejor guardó la plata debajo del colchón, y versus otros que sí hicieron buenas inversiones y se multiplicó por varias veces los retornos. Pero eso es parte del riesgo de trabajar en el mundo financiero, y lamentablemente no hay recetas seguras donde uno diga no vamos a tomar ningún riesgo. La verdad es que la parábola del sembrador que mete el grano debajo de la tierra, digamos, aplica para este tipo de cosas, digamos, el que decidió meterlo debajo de la tierra para que no le pasara nada y que no brotó, digamos, se aplica también al mundo financiero. Esconder todos los recursos, guardarlos en papeles del Banco Central y dejarlos ahí, y después nuestra economía colapsa y los papeles del Banco Central colapsan y nuestros papeles de gobierno colapsan. La verdad es que no estamos exentos de que esos infortunios ocurran,
pero obviamente yo creo que tenemos que legislar para el futuro positivo y para los escenarios que se den donde podamos salir razonablemente bien de esta crisis. Creo haber repasado la mayoría de las inquietudes, no sé si me pueden haber quedado algunos temas, no sé si hay alguno que les parezca que vamos a tocarlo de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Bueno, colegas, creo que ha sido una conversación muy interesante, muy ilustrativa y también muy directa, como dijeron varios. Y eso se agradece. Si no hay otra consulta, don Guillermo, nosotros deberíamos seguir con el análisis del proyecto y le damos las gracias, don Guillermo, y esperemos que lo que usted nos ha manifestado sirva para los efectos de nosotros ir tomando decisiones. Como le han dicho varios colegas, no es sencillo el tema, es altamente técnico y en la situación que está viviendo el mundo y Chile, las incertezas son mayores que las certidumbres. Pero es parte de lo que tenemos que definir también. Así que muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes el tiempo, la atención, y quisiera tomarles la palabra de poder tener un espacio en algún futuro cercano para presentarles por qué, junto con el equipo de Invest, en realidad que es esta ONG que nos dedicamos al desarrollo del mercado de capitales, por qué estamos convencidos de que cuando tengamos que pensar en cómo sacar a Chile adelante y volver a generar crecimiento, empleos que generen buenos salarios, tenemos una herramienta en el mercado de capitales disponible que no está usándose. Estamos todos encerrados trabajando dentro de la frontera de Chile sin poder salir al exterior. Eso poca gente de la opinión pública lo sabe. Cuando se lo comenté al director Fernando Barraza, me dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué ustedes no pueden ir a Mendoza? A donde esto había ocurrido recién, un viñatero mendocino había vendido su viña en $40 millones a unos chinos. Y le decía, mire, cualquier chileno que vende una viña o que vende su empresa, habemos 20 actores que lo vamos a perseguir y si no lo llamamos ese mismo día para ver si le dábamos servicio de administración de sus inversiones, no estamos haciendo la pega. Resulta que sale en la prensa que unos viñateros argentinos vendieron su viña a unos chinos por $40 millones, 2 socios, 20 cada uno, no son suficientemente atractivos para que venga nadie de Suiza, ni de Londres, ni de Nueva York a atenderlo. Y de Santiago nadie se pesca un avión a decirle, señor, y aquí en Santiago, estamos aquí, le vamos a hacer una cartera diversificada al mismo estándar que un banco privado, que una banca privada en Nueva York o en Miami, y tráiganos la plata. Entonces el señor Barraza me dice, pero ¿y por qué no lo hacen? Si yo a ustedes les cobraría un 27% de las comisiones. Por supuesto, porque no lo hacemos porque tenemos estas tuberías que no están conectadas. Entonces, pero si el inversionista sería extranjero y ustedes le invertirían fuera de Chile, o sea, la fuente de la renta no es chilena, el contribuyente no es chileno, por lo tanto yo como impuesto interno, dicho por don Fernando Barraza, no tenemos nada que hacer ahí, no tenemos nada que cobrar. Así que háganlo. Bueno, la verdad es que la tubería no lo permite hacer. El Banco Central no permite entrar los dólares, los bancos comerciales no le abren cuenta corriente, la UAF le pide el papel de hasta de la bisabuela de los campos que vendió para probar que no fueron de lavado de dinero, y por lo tanto no tenemos cómo ofrecerle el servicio. Así que si fuera Mendoza, sería decirle, mire, vengo a decirle que no cuente conmigo, porque en Santiago no lo podemos atender. Y en Argentina no hay sistema financiero, por lo tanto ese señor tendrá que tomar su plata y arrancarse a otro país o pedirle págame fuera de Argentina, en alguna parte. Entonces hay una oportunidad realmente importante y nos encantaría poder presentarle por qué creemos que esto puede ser una herramienta potente de desarrollo y de generación de empleos calificados para chilenos e incluso para inmigrantes que vengan a buscar pega a este país. Muy bien. Muchas gracias, don Guillermo. Un gusto. Gracias. Le vamos a tomar la palabra. Encantado. Gracias. Hasta luego. Gracias. Consígase otros amigos nomás, lo único que le puedo decir. Muy bien. Al contrario, que no nos destruyan. Gran intervención, Guillermo. Muy bien. Hasta luego. Entonces nosotros tenemos que volver a nuestro debate. ¿Cuánto rato nos queda, presidente? No sé, Sol. Estamos citados hasta las 12:30, presidente. Desactivó su micrófono, presidente. Yo activo el mío en todo caso. Tenemos 20 minutos, presidente. ¿Por qué no despachamos seguro donde parece que tenemos harto acuerdo?
Es que no sé si hay indicaciones, ¿ah? Sí, esa es la duda, la Asegúralo. indicación de la Lo, Katy, no sé. lo que sucede además, perdón, es que esta mañana también la senadora Rincón hizo llegar indicaciones a este proyecto. ¿Incluyendo seguros? Hizo llegar 11 indicaciones. Hay que estudiarlo. ¿Cuántas? 11. 11. Y también, sí, también al artículo segundo. Sí, también a seguros. Ya. Bueno, mientras más tiempo tengamos discutiendo el tema, más indicaciones vamos a tener. A todo esto, nosotros no tenemos plazo para indicaciones, así que estamos bien. O sea, claro, se pueden presentar, sí, está con discusión inmediata. Bueno, ya. Bueno, colega, dígame ustedes porque son las 12:15, 12:10, 12:12 por ahí. Yo despacharía, presidente, yo ¿Sí? despacharía toda una sugerencia, porque entiendo que hay dos temas que podrían ser algo, el 8 bis que plantea el senador Monte, y yo estoy pidiendo la transitoriedad del tema de los seguros, que me parece que eso estaba de acuerdo la señora Katy, digamos. Y el resto yo entiendo que podríamos aprobarlo, y con esto ya zanjamos el tema de las indicaciones. Si hay indicaciones sobre eso, lo vemos al tiro. Y dejamos esos dos temas para verlo mañana o cuando usted pueda. No sea una sugerencia, no. Papá. Si no es un tema, nos podemos llenar de indicaciones infinitas. Eso es lo que quiero sugerir. Pues, de eso se trata. De que hay indicaciones infinitas, no. Pues. Gracias, presidente. Sí, nosotros consideramos buena opción ir avanzando con esto de los seguros. Efectivamente, como indica el senador Coloma, nosotros habíamos manifestado ayer que luego de discutir el tema con la CMF, estamos de acuerdo en que sean transitorios todos los cambios aplicables a seguros, excepto el que restringe el pago de dividendos. Así es. Respecto al punto de pago de dividendos, habíamos quedado de revisar la indicación que decía que la parte que indicaba que esta disposición predominará sobre cualquier otra establecida a este respecto. Sí. El senador Coloma había pedido revisar si es que debía ir ahí una referencia más específica al artículo 79 de la ley 18.046. Luego de revisar este tema con la CMF nos solicitó mantener la primera parte, que es bastante amplia, por el riesgo de que cualquier otra norma que no tenemos bajo el radar pueda interpretarse en contra de esta, pero podríamos agregar una segunda parte diciendo incluida la del artículo 79 de la ley número 18.046. De esa manera, una parte amplia, asegurándonos que está cubierta cualquier norma, y luego la referencia específica que sugirió el senador Coloma. Entonces, quedaría de esta manera. Esta disposición predominará sobre cualquier otra establecida a este respecto, incluida la del artículo 79 de la ley 18.046. Bien. Oiga, ¿Por qué se ríe, senador Monte? No, es que la señora Katy le cree mucho a Coloma. Yo quiero decirle que reflexione bien lo que tiene que hacer. Oye, una cosa, presidente. No me ataques tanto, Carlos, no me ataques tanto. Una cosa, presidente. No sé qué calendario tienes tú, pero a mí me sería más cómodo que nos entregaran un comparado con todo lo que ha salido hasta ahora y termináramos mañana en la mañana temprano, si quieren, no tengo problema, y que viéramos el conjunto y lo legislamos. Hoy día en la tarde podría ser también, pero entiendo que hay algunos proyectos más enredosos, no lo sé. Pero yo entraría de una vez, lo sacaría todo, pero ojalá con un comparado. No sé si la Secretaría nos puede hacer un comparado con todas las indicaciones, incluyendo las que está diciendo ahora la señora Katy, porque sobre todo viniendo del senador hay que reflexionarlo. Se había hecho un comparado esta mañana cuando llegaron las indicaciones, pero por supuesto no está incorporada esta aporte reciente, digamos. Ya, pero yo creo que no habría dificultad con esa aclaración, porque fue parte del debate que tuvimos ayer. Pero de todas maneras creo que es bueno, porque igual vamos a tener que analizar las indicaciones de la senadora Rincón. Uh-huh. Yo la recibí hoy día en la mañana, no la he podido ni ver siquiera. Yo tampoco. Entonces hagamos lo siguiente. Mañana, ¿cómo estamos de comisiones? Hasta el momento no hay sala, ¿no?
No, no hay. No, mañana sí. Mañana en la tarde. Mañana miércoles hay SAR en la tarde, pero no en la mañana. En la mañana no. Hasta ahora no hay en la mañana, hay en la tarde nomás, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y podríamos Mañana en la mañana podemos usar, 10, 10 y media. 10 y media y hasta a las 10 para, y media, porque para yo tengo despachar a el las proyecto, 9, eso es 9 lo y que media entendí, Carlos. transporte, y siempre ¿Cómo? me tengo que salir. A las 10 y media. Muy bien. Y si no alcanzamos dentro del horario, seguimos después en paralelo con la sesión. Pues, si no... Sistema de 10 y media, ¿hasta qué hora? Mira, yo tengo una reunión a las 1:30. Si pudiera ser hasta las 1:30, y si no alcanzamos, después seguimos la tarde. De 10 y media a 1 y media. Y despachamos completamente este proyecto. Ya, ¿qué hacemos con migraciones? Seguimos el jueves. Jueves, pues, presidente. Este tema que nos encanta a todos, al Lago lo emociona hasta las lágrimas. O sea, hagamos lo que diga Lago entonces. Y genera el mutismo de monte, que no deja de ser una cosa interesante. Seguimos el jueves con migraciones, que hay que avisarle a los asesores y al gobierno para que sepan. Seguiríamos el jueves. ¿Y en qué horario seguimos el jueves? En la mañana también, por las 10. ¿De 10 a qué hora? De 10 a 1 será, si hay que tratar de despachar eso. Ya, ok. Lo hacemos así entonces. Muy bien, presidente. ¿Algo más? Habiéndose Harto bueno, Tagli, yo no lo conocía, fíjate. Muy